Buenas noches, Dios les bendiga en esta noche. Reciban un saludo en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar con el siguiente capítulo que corresponde a la oración y sus efectos. Y en este pasaje vamos a estar viendo sobre la oración en el Espíritu. Antes de comenzar quisiera darles una información que la hermana Amanda me solicitó porque le dije yo que le había comprado a mi esposo una lámpara de Aladín. Aquí está la lamparita, miren. No es una lámpara en sí. Como ven, este es un despachador, un dispensador de leche, pero en forma de lámpara de Aladín. No es que le vas a raspar y vas a ir ahí el mago y te va a hacer milagros, ¿verdad? Es algo que no es así, pero es una teterita, un despachador de leche de los antiguos. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Y vamos a leer Romanos 8:25, que dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así de que el orar en el Espíritu eh, es importantísimo, es muy relevante en estos días y en todo tiempo. Nos está diciendo, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, que el Espíritu mismo nos ayuda a interceder, a orar, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Al orar en el Espíritu lanzamos gemidos que no pueden expresar en palabras conocidas. Esto incluye lenguas, el hablar en lenguas. Cuando una persona ora en el Espíritu, tal vez no necesariamente tiene que estar hablando otras lenguas. Puedes orar con gemidos indecibles, que es lo que está diciendo el pasaje, y esos gemidos indecibles estás también orando en el Espíritu, no siempre se expresa con palabras. Más sin embargo, a las lenguas se expresan con palabras. Algunas lenguas, ¿verdad? Pero si realmente vamos a hablar en lenguas, significa que el Espíritu Santo está tratando contigo. No siempre te vas a quedar hablando en lenguas eh, todo el tiempo en la oración, pero se puede combinar. Que ahorita vamos a explicar los dos tipos de oraciones. Veamos lo que dice 1 Corintios 14 al 15. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Estamos viendo de dos tipos de oraciones, con el espíritu y con el entendimiento. ¿Y cómo es decir? Que mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, ora. Con nuestra mente natural a veces no sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra limitación. No es que el Espíritu Santo ore por nosotros o por uno mismo, pero Él te inspira ayudándote en la oración. Lo que está diciendo el pasaje, que el Espíritu Santo te ayuda, te inspira. No sé si te ha tocado a ti, que cuando estás orando de repente no sabes cómo empezar. A mí me pasa muchas veces, no sé cómo empezar ni por dónde orar. Pero pronto me viene al pensamiento la idea de cómo debo de orar, por qué debo de pedir, y siempre es honrando a Dios. Si no honramos a Dios desde el principio de la oración, si no le damos alabanza
adoración y lo exaltamos, nuestra oración no va a tener efecto, porque no podemos ir solamente, a ver, Señor, dame, porque necesito que tú me des, y como queriéndole dar orden. No es así el asunto. No es que el Espíritu Santo ore por uno mismo, pero Él te inspira ayudándote en la oración. Esos gemidos que salen de tu espíritu y escapan por tus labios, es el Espíritu Santo ayudándote. Esos gemidos que no se pueden expresar con palabras, viene de tu interior y expresados por el Espíritu Santo. A mí me ha tocado, yo creo que hay hermanas en la iglesia, no quiero mencionarlas, pero yo sé que hay hermanas que oran, que gimen en el Espíritu, y a mí me motiva eso. Me motiva porque sé que están gimiendo desde lo profundo de su corazón. Y eso significa que el Espíritu Santo está tocando el alma, el corazón del hermano o de la hermana que está orando. Muy a menudo, al orar de esta forma, se está intercediendo por otra persona. Esta oración, como viene inspirada por el Espíritu Santo, es siempre la voluntad de Dios. Claro que siempre va a ser voluntad de Dios cuando una persona es tocada por el Espíritu y Dios quiere que intercedas tal vez por algo o por alguien. En ese momento tal vez no lo traías en mente ni lo habías tomado en cuenta, pero de pronto te viene a la idea o al pensamiento y te viene un sentimiento que no puedes controlar y estás orando por alguien. No sé si te ha tocado a ti, pero a veces estás orando por alguien que ni siquiera conoces, alguien que está lejos, o tal vez por alguien que no había recordado, pero de pronto te acuerdas en ese momento y empiezas a orar por la persona. Es por algo. Cuando viene a tu pensamiento alguien de una persona que no la traías en el plan de oración, pero que en ese momento te apareció, entonces Dios te está poniendo esa carga. Debes interceder por él, aunque no te guste dicha persona. Hay dos tipos de oraciones. Hay oración mental y oración espiritual. Al orar en lenguas, se ora en el espíritu. Si oras en tu entendimiento, se ora de la mente. Pero debemos orar de ambas formas. De las dos maneras. Debemos de combinar, porque como les dije al principio, no debemos de estar orando siempre en lenguas. Debemos de también combinar la oración. La oración mental se limita a nuestro entendimiento y a nuestro conocimiento. Por eso es insuficiente, fíjese. La iglesia ha tratado de llevar a cabo la obra con una sola oración, y es la oración mental. Eso ha limitado la obra de Dios. Entonces debemos de orar desde adentro. Dices tú, tal vez es que yo no sé hablar en lenguas, pero debes de gemir. Si hay lágrimas en tus ojos y si de tu corazón, de la profundidad de tu corazón estás orando, viene ese sentimiento, ese anhelo, ese deseo, esa oración tiene efecto. Hay veces que pues no siempre vamos a estar llorando, ni siempre vamos a estar orando en lenguas, pero debe haber un momento en que tú te conmuevas por lo que estás pidiendo. Veamos lo que dice Judas 1:17 al 20. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras antes que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones
individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto me llama la atención, porque hay muchas personas que van a la iglesia que dicen que son cristianos, pero dice la palabra que no todos son cristianos, sino más bien son personas mundanas, burladores, y eso dice que causan divisiones. Nos ha tocado a nosotros, personas que han llegado a la iglesia con la intención de causar división, con la intención de exponer sus propios conocimientos mundanos, basado en sus propias ideas mundanas, pero que no tienen ninguna certeza de fe, porque el seguidor de Cristo actúa como Cristo, no es altanero, no es un cabrito, no causa división. Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios y el Señor los escucha, pero el cabrito no va a escuchar la voz de su pastor. El cabrito va a escuchar la voz del diablo y se va a ir cuando no pueda resistir a una situación. Por eso nosotros debemos de estar orando siempre, gimiendo en el Espíritu. Gemir en oración y hablar en lenguas implica Espíritu Santo. Ayúdanos a orar, a interpretar, a interceder en lo espiritual. Si esto está acompañado de lágrimas, la oración se vuelve aún más poderosa. Ora para que el Señor te unja para interceder en el Espíritu con llanto. Debemos hacer que el Espíritu Santo toque nuestra alma, nuestro corazón. Yo sé que a veces vamos cansados, pesados al templo, a la iglesia. No tenemos a veces suficiente fuerza para orar, suficiente ánimo. A mí me ha pasado algunas veces que voy en desánimo, no tengo fuerza, me siento más. Sin embargo, yo en el momento yo le digo al Señor, dame ese ánimo que necesito, y empiezo a orar y me postro y empiezo a interceder clamando a Dios, y de pronto estoy ya gimiendo en mi espíritu, aunque esté hablando en silencio. No necesariamente tenemos que estar gritando. Algunas veces el estar hablando en lenguas puede ser de que algunas personas hablen, pero no gritar ni hacer relajo. Fíjese, le vamos a poner un ejemplo de una mujer del Antiguo Testamento, Ana. Ana oraba por un hijo porque era estéril. Y Ana iba al templo a orar. Ana clamaba a Dios. Les voy a leer el pasaje en 1 Samuel 1:12. Y dice que Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón, aunque sus labios no se movían, aunque sus labios, se movían, no pronunciaban palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Pensó que traía una pachita ahí en su bolsa Ana, ¿verdad? Ana contestó: Señor, no he tomado vino ni cerveza. Estoy muy afligida. Y le estaba contando mis problemas al Señor. Bueno, fíjese que esta es una Biblia. La traducción viviente pues el lenguaje actual, por eso dice cerveza. En ese entonces no existía la cerveza, ¿verdad? Pero sí existía el alcohol. Pero no damos por entendido. Entonces vemos que el sacerdote Elí se sorprendió y dijo: tiene razón, yo soy el que estoy equivocado, porque Ana gemía desde adentro, desde su corazón, y solamente temblaban sus labios.
Era un gemido en el espíritu, pero sin palabras, pero en el espíritu. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? El Señor terminó concediéndole sus deseos, su deseo. Y el primer hijo que tuvo, pues sabemos que fue Samuel. Y Samuel fue entregado al templo, así como se lo prometió Ana. Después tuvo 6 hijos más. El Señor le quitó la maldición de la esterilidad. Hermanos, es importante que oremos y estemos orando unos por otros. Les pido de corazón que oren por nosotros, incluso el domingo. Les estoy requiriendo a todos de que estén atentos el domingo que tengamos el servicio, aunque sea virtual, que estén intercediendo. Quiero contarles algo. Nosotros hemos tenido ataques del enemigo este domingo, precisamente este domingo que pasó tuvimos ataque espiritual y hemos estado orando por personas. Lo físicamente hemos estado yendo a orar por personas. Y bueno, el grupo que tiene Karina, mi esposa, pues está creciendo. Tiene más de 25 mujeres. Hay personas que quieren ir a la iglesia. Aún sí está sirviendo. Está sirviendo, estar transmitiendo. Veo que es de suma importancia hacerlo. Es una forma de ganar almas para Cristo. Pero claro, tenemos que conciliarla ya en la iglesia, pero esperamos frutos, y cuando el enemigo se le arrebata un alma, entonces él va contra ti. Bueno, nosotros nos descuidamos un poco porque tal vez debimos haber terminado el día orando después de todo eso, pero no fue así. Y en la tarde mi esposa estábamos sentados viendo la televisión por un rato, y de pronto ella se sintió incómoda, un dolor en el pecho, y se fue a traer su spray, pero resulta que se puso el spray y, y se sintió más sofocada. Y ya no hallábamos qué hacer, la llevamos, estuvo en el baño bañándola con agua, no sabíamos qué hacer, corríamos, le hablé a la Katia, estaba Joan aquí y todos desesperados, y ella cada vez más ahogada. Y dice que ella sentía como que la apretujaban del cuello así. Y déjeme decirle que yo les miré las marcas aquí, colorado el cuello. Y llegó un momento en que Joan trajo una silla para sentarla, y yo empecé a darle respiración boca a boca, y, y empecé, no sabía qué hacer. Dije, llamo a la Cruz Roja. No puedo, porque era cuestión de minutos, de segundos. De pronto vimos que se puso morada y cayó sin vida. Pero ella dice que en ese momento que cayó, pues nosotros gritamos. Yo dije, ya se nos murió, ya se fue. Dice que en ese momento que gritó Katia, y todos desesperados. Dice ella que ella en el espíritu escuchó una voz de arriba que le dijo, regresa, porque nos miraba ella de arriba del techo. Eso pasó en menos de 30 segundos, pero fue como una eternidad para nosotros, porque no hallábamos qué hacer. Entonces, orando, nosotros, el Señor nos reveló que sí hay gente que está haciendo tal vez brujería, encantamiento, macromancia, no sé, no sabemos de dónde puede venir el ataque del enemigo, pero lo que sí sé es que debemos de estar alertas para no recibir todos los dardos del enemigo. Y yo pido a los del cuerpo ejecutivo principalmente que no estén desatentos, que estén intercediendo por otros. No tienen que estar postrados el domingo, simplemente estar bendiciendo y estar pendientes, estar contestando.
eh, es parte de, de la liturgia que tenemos que hacer en la iglesia el domingo, aunque sea virtual, tenemos que estar pendientes y tenemos que orar, interceder unos por otros y pongan comentarios ahí. Nosotros sabemos los que se conectan y los que no. Entonces si no estás pendiente, entonces ¿dónde estás? Si se supone que el día es día del Señor. Dios bendiga a los que están pendientes y que están pendientes de nosotros. Hay unos hermanos nos dijeron que a cierta hora ellos estuvieron orando por nosotros porque sintieron que teníamos un ataque justamente a la hora que ellos dijeron, a esa hora estaba sucediendo. Yo creo que esa oración tuvo poder porque realmente nosotros pues sí hubiéramos perdido a Karina, y les digo, fue así en un instante. Pero Dios es bueno, hermano, y aquí estamos de pie. Por eso es importante que aprendamos. Yo digo, bueno, ¿qué es la oración? Y si yo ya sé cómo orar, podemos decir. Pero hay cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Ahorita hasta yo estoy renovando el entendimiento, reaprendiendo cosas que tal vez se nos olvidan. Y estoy viendo que hay cosas que sí nos faltan como verdaderos adoradores del Señor. Aquí vamos a leer el libro de Joel 2:12. Es una invitación al arrepentimiento. Dice así: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de afligir o infligir el mal. Rogad en vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveros al Señor. Volver al Señor de todo corazón. O sea, ¿de dónde tenemos que volver al Señor? Del corazón. El Señor sabe si tú te arrepentiste de verdad, y Él va a escudriñar tu corazón, porque hay quienes dicen que están arrepentidos. Señor, he fallado, he pecado, estoy arrepentido, Señor, pero el Señor sabe si está arrepentido o no. Muchos pecan deliberadamente. Algunos pues sin saberlo, ¿no? Porque la palabra misma dice que hasta el justo peca 7 veces. Pero algunos deliberadamente lo están haciendo. Entonces, Dios sabe si realmente te arrepentiste. Cuando uno comete un error, pues va y ora al Señor y le dice: Señor, perdóname porque he fallado, he pecado. Y bueno, también el apóstol Pablo decía él: a veces hago cosas que no quiero hacer, mas sin embargo las hago. ¿Por qué? Porque estoy en la carne. Sí, la carne es débil, es cierto. Y sí, fallamos. Pero cuando fallamos, entonces debemos venir al Señor. Es como cuando antes se ofrecía un sacrificio. ¿Verdad? Ya no existe ese sacrificio. Un sacrificio de paz, una ofrenda por el pecado. Pero Jesucristo es el Cordero perfecto, el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo, y estamos en el tiempo de la gracia, en el cual el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Todos, 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 absolutamente. Solamente tenemos que hacerlo de corazón. Uno de los instrumentos para ser usados en la oración es orar en lenguas. Vamos a ver lo que dice de 2 de Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Qué debemos hacer?
cuando sintamos que las armas de nosotros son carnales, entonces debemos de decir, Señor, yo pongo mis pensamientos en obediencia a ti, Señor. Todo pensamiento malo que venga a ti, a tu vida, hay que ponerlo en las manos del Señor y decirle, te los entrego, hasta mis pensamientos, mis sueños. Antes de acostarte, entrégale tus sueños, tus pensamientos en obediencia a Jesucristo. Dice, pues, aunque andamos en la carne, ¿verdad? Pero nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y es como debemos de vencer, como en el espíritu, clamando desde donde, desde adentro, desde tu corazón, gimiendo de corazón. Solo con armas espirituales podríamos destruir la fortaleza del diablo. Algunas de las fortalezas de Satanás jamás serán rotas hasta que no aprendamos a usar las armas espirituales de la oración en lenguas. Hay géneros, decía el Señor, que estos no salen sino con oración y ayuno. Hay deidades demoníacas que no pueden ser sacadas de una persona si no está bien ayunado, si no está bien orado. Y claro, tiene que haber un proceso para eso, ¿verdad? Hay tiempo y no se puede ir a orar por una persona a la ligera. En una ocasión una señora ahí casi me hostigaba para que fuera a orar por su hijo endemoniado. Le dije, espéreme, déjeme prepararme, voy a orar, le dijo, voy a ayunar para ir, porque pues no son papitas las que te vas a ir a comer a la esquina, no, la gente piensa que es fácil, pero no, te vas a enfrentar con el mismo demonio. Pues la señora se enojó, ya no regresó, no me volvió a hablar, no me volvió a ver, le hablaba por teléfono, la visité porque yo fui como al tercer, cuarto día y ya no me dio la cara porque estaba enojada. Bueno, que Dios la bendiga. Pablo habla de sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en los Gálatas. Esto implica gemidos hasta que nazca la nueva criatura en ellos. Aquí vamos a dejar porque realmente no podemos continuar más de 3 gigas y queremos que también no aburrirlos, sino que se alimenten de cada mensaje que demos, de cada enseñanza, mensajes cortos pero que sean muy efectivos a nuestro corazón, a nuestra mente. Atesoren cada palabra, cada pasaje, pueden anotarlo, leerlo en su casa. Y yo estoy llevando a una de nuestras hermanas por escrito estos estudios porque ella no usa los medios de comunicación, entonces se los estoy llevando y no las estamos descuidando, nuestra hermana Juanita y bueno, pues todos los de su casa también, por supuesto. Y doy gracias a Dios porque estamos de pie, estamos agradecidos. Yo hubiera hecho lo que hizo, lo que pues hacían los antiguos, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Noé bajó del arca, él bajó agradecido, ¿verdad? Bajó agradecido y sabemos que lo primero que hizo plantar una viña para emborracharse, pero antes de eso dice que en cuanto se bajó y puso pie en tierra, él dio al Señor un agradecimiento haciendo un sacrificio, un holocausto, hizo su altar y puso el holocausto y agradeció a Dios por haberlo liberado de la inundación y dijo, Señor, gracias. Entonces nosotros este domingo nos sentimos como inundados, ahogados. Así nos sentíamos todos, como que ya el agua nos estaba llegando aquí y no sabíamos cómo respirar. Sí, ella estaba dejando de respirar y nosotros también estábamos dejando de respirar porque no sabíamos qué hacer, pero el Señor nos dio a entender cómo y gracias a Dios, mire, la sierva aquí está por voluntad de Dios y agradecemos todo eso. Yo me fui a postrar de rodillas, darle gracias al Señor, conmovido y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias que estén bien, que no han tenido ningún contagio, que todos están bien.
sigámonos cuidando y que el Señor nos siga fortaleciendo en todo momento. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.